Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos al penúltimo capítulo de El Pastor Reformado de Richard Baxter. Cualquier persona que haya leído el libro de Richard Baxter, El Pastor Reformado, habrá notado que esta serie tiene algunas omisiones con respecto al libro. Estas omisiones se deben a una cuestión de integridad. Hay algunas cosas que no comparto con la teología de Richard Baxter. De hecho, hubo una controversia entre Richard Baxter y John Owen con respecto a la manera de ver, de percibir la salvación, la justificación. Pero es un tema en el que no voy a entrar en detalle en este momento. Simplemente para decirles que en Internet pueden encontrar de manera gratuita el libro completo de Richard Baxter. Es un libro ampliamente recomendado, obviamente. Es un libro precioso. Para mí el libro de Richard Baxter, El Pastor Reformado, es uno de los libros más representativos con respecto al ministerio pastoral cristiano. Yo no soy pastor, pero soy uno de los predicadores de mi iglesia, y me ha servido mucho para entender la necesidad de la santidad en los líderes de la iglesia. Es un libro que aprecio y atesoro muchísimo en mi corazón, de Richard Baxter, El Pastor Reformado, aunque, como les digo, no comparto algunas cosas de su teología. Pero precisamente este capítulo habla de las divisiones en la iglesia. Hay cosas irreconciliables con respecto a la doctrina, lo que se enseña en la iglesia, pero hay algunas otras cosas que son francamente irrelevantes para causar una división. Esas divisiones son las que debemos de evitar. Este capítulo del Pastor Reformado de Richard Baxter es para mí uno de los capítulos más representativos de todo el libro. Es un capítulo que todos deberíamos poner atención y escuchar y entender que la división en la iglesia no siempre es buena, a veces es necesaria. La palabra de Dios habla con respecto a una división que hubo en la iglesia por razón de unas personas que apostataron de la fe. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para manifestar que no todos son de nosotros. Habrá divisiones necesarias en la iglesia, pero la mayoría de las veces las divisiones realmente no debieron haber ocurrido. Pero escuchen este capítulo de El Pastor Reformado de Richard Baxter. Que lo disfruten. Dios los bendiga. El Pastor Reformado. Richard Baxter. Capítulo 8. La división de la iglesia. Somos culpables de menospreciar la paz y la unidad de la iglesia. Muchos cristianos dicen comprender la necesidad de amor y armonía entre los creyentes, pero hacen muy poco por promoverla. Muchos promueven su propio grupo o denominación como si solo éste importara. El término católico es mal utilizado por la Iglesia de Roma, pero esta no es razón para descuidar la gran verdad de la unidad de todos los creyentes. Algunos grupos son demasiado corruptos y sería muy difícil tener un acercamiento con ellos. No obstante, nuestro deber es hacer todo lo que podamos para ayudar y promover la unidad cuando ésta sea posible. Nota del traductor. La unidad falsa que es promovida por el movimiento ecuménico hoy en día es una unidad que no está basada en la verdad. No es posible tener una unidad espiritual sin concordar en la verdad doctrinal y espiritual. El autor de este libro vivió en una época cuando la mayoría de grupos independientes, bautistas y presbiterianos no estaban en desacuerdo en cuanto a las doctrinas de la gracia y el camino de salvación. Sin embargo, algunos de ellos perseguían a los otros por no estar de acuerdo con sus conceptos acerca de la naturaleza de la iglesia. Para que el lector se dé una idea de la influencia de este desacuerdo, hemos de decir que en la época puritana se escribieron más de 30,000 libros y folletos y tratados acerca de la naturaleza de la iglesia y sus ordenanzas. Muy pocos se toman a pecho los sufrimientos de los demás cristianos. Cuán raro es encontrar a alguien que se preocupe realmente por las tristes divisiones entre la iglesia. Algunos hasta parecen agradarse cuando ven que una iglesia rival tiene problemas. Parece que ellos piensan que la prosperidad del cristianismo depende exclusivamente de su grupo particular o secta.
Parece que pocos realmente entienden las diferencias doctrinales entre los cristianos, y aquellos que la entienden tratan de usar su conocimiento para justificar su posición. Si alguien está ansioso por promover la verdadera unidad cristiana, es visto con sospecha. Esto es debido a que muchos, quienes niegan las doctrinas esenciales de la fe, siempre están tratando de promover la tolerancia y la libertad. Nota del traductor. Hoy en día, muchos de los grupos arminianos, liberales y ecuménicos acusan a los que no piensan como ellos de ser intolerantes, cerrados, sectarios y cismáticos. Pero la verdad es que si no fuera por el sufrimiento de muchos de los que son acusados en la actualidad por ellos, no existiría la libertad religiosa que disfrutamos hoy en día. Nuestra libertad religiosa es debida en parte a muchos grupos que fueron perseguidos por el Estado y por las iglesias estatales en la historia. Tenemos tantas divisiones entre los creyentes en este país, mucho más de lo que cualquier otro país haya tenido. La mayoría de estas diferencias no están centradas en las grandes doctrinas básicas de la fe, sino más bien en las formas de gobierno de la Iglesia. Nota del traductor. El autor habla de la situación que existía en el siglo XVII y de los conflictos prevalecientes entre los puritanos y los anglicanos acerca del sistema episcopal de gobierno y los intentos de mantener una iglesia estatal. Esta situación ponía en peligro la libertad de todos, debido a los intentos en parte de la monarquía y algunos obispos anglicanos corruptos de tratar de imponer nuevamente la religión católica en Inglaterra. Si todos tuvieran más amor fraternal y se dieran cuenta de la urgente necesidad de la unidad, nuestras diferencias podrían ser superadas. Quizás no podríamos estar de acuerdo en todo, pero por lo menos podríamos tener una comunión espiritual basada en las grandes doctrinas fundamentales del Evangelio. Hablamos y predicamos mucho acerca de la unidad, pero para nuestra vergüenza hacemos muy poco para promoverla. Hay algunos que critican los intentos de promover la unidad basada en el Evangelio porque parecen pensar que la paz de la Iglesia es una amenaza para preservar su pureza. Sin embargo, la experiencia nos enseña que la unidad promueve la piedad y la piedad promueve la unidad. Por otra parte, el error engendra los pleitos y los pleitos engendran y aumentan el error. Nota del traductor. El lector no debería pasar desapercibida la urgente necesidad que existía en aquel tiempo de presentar un frente unido ante todos los intentos de establecer nuevamente el catolicismo en Gran Bretaña. Era evidente que la táctica del enemigo era la de dividir a todos los grupos que sostenían los elementos básicos del Evangelio para distraerlos, vencerlos y lograr su propósito de imponer nuevamente la religión católica. Es trágico ver cómo aquellos que deberían ayudarse mutuamente en la causa de la fe son contenciosos y divisivos. El amor fraternal es una característica de la verdadera fe. El amor que está limitado a nuestro propio grupo no es amor cristiano. Los oponentes frecuentemente reciben más envidia y amargura que amor fraternal. Los creyentes verdaderos no pueden ser dominados por esta actitud. Pero todo esto es tan común que nos hace cuestionar la sinceridad de algunos. Existen algunos alborotadores, pero su influencia contamina normalmente a muchos, y esto perjudica las relaciones entre los creyentes. También, esto resulta en que la verdadera religión sea desacreditada ante los ojos de muchos no creyentes, y así ellos continúan en su superstición e incredulidad. Algunos ministros contenciosos son hombres piadosos y dotados. Ellos no tienen la intención de endurecer a los pecadores en su incredulidad, pero por ser contenciosos, esto es lo que en realidad terminan haciendo. La verdad es que no es poco común encontrar a las buenas intenciones acompañadas por malas acciones. No me gusta decir estas cosas. Preferiría no correr el riesgo de ofender a muchos a quienes respeto en muchos aspectos. Pero es a Cristo a quien debo agradar. Y la amistad de los hombres no puede compensar la pérdida de las almas. Dios es mi Señor. Su palabra es mi regla. Su obra es mi llamamiento. Y la salvación de las almas
es mi meta. Nunca lograremos la unidad hasta que regresemos al amor y la fe de la iglesia primitiva. Por lo tanto, ruego a mis hermanos a que estén unidos en base a las doctrinas fundamentales de la Escritura y que sean tolerantes los unos para con los otros en los asuntos secundarios. Para este propósito recomiendo: primero, no sobreenfaticemos los asuntos secundarios en los cuales hombres sabios y piadosos no están de acuerdo. Segundo, no sobreenfaticemos los asuntos controversiales que sean esencialmente especulaciones. Tercero, evitemos las controversias debidas al mal entendimiento del uso de las palabras. Cuarto, no sobreenfaticemos las doctrinas obscuras que fueron desconocidas por las generaciones pasadas de creyentes. Quinto, evitemos adoptar creencias que no fueron sostenidas o que fueron opuestas por los hombres piadosos y sabios y por las confesiones históricas de fe. Estoy consciente de que algunos que dicen creer las Escrituras promueven el socianismo y otras herejías. Pero estas personas pueden tratar de pasar por alto cualquier otra prueba de fe u ortodoxia que pudiéramos usar. Aquellos grupos que quieren proponer nuevos credos o nuevas doctrinas solo terminan creando más divisiones, a menos que se apeguen fielmente a las Escrituras. Será un día hermoso cuando los líderes de las iglesias sean tan celosos para sanar las divisiones como lo son para crearlas. Yo creo que la moderación que estoy promoviendo será entonces apreciada por todos. Dios los bendiga otra vez, hermanos. Si el video te fue de bendición, por favor compártelo, tal vez le sea de bendición a otra persona. Dale pulgar arriba y suscríbete al canal si es que no te has suscrito. Subo videos todas las semanas. Voy a estar procurando subir videos los lunes y los jueves. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de ellos. Dios te bendiga. Amén.